Hace poco me saltó un titular que hablaba de un caso bastante reciente del que ya me había olvidado. ¿Te suena este hombre? Se llama Daniel Sancho, un joven atractivo y de familia acomodada. Era chef y viajaba constantemente. La típica vida perfecta de Instagram. Muy probablemente no lo recuerdes por esto. Asesinó y descuartizó a su amante en una habitación de hotel de una isla perdida en Tailandia. El problema fue el gran espectáculo que se formó alrededor de este caso por ser el hijo y nieto de una familia de actores exitosos. Aquí la pregunta es, ¿cómo consiguió un asesino y descuartizador confeso poner a los medios de su parte? A finales del verano de 2023, Daniel Sancho se dirigía a Tailandia para pasar unas semanas disfrutando de sus costas y para asistir a la fiesta de la luna llena con un amigo, cosa que acabaría terriblemente mal el día 2 de agosto. Ese amigo suyo era un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta que se iba a Tailandia para pasar unas vacaciones con su pareja, Daniel Sancho. Habéis oído bien, su pareja. Aunque eso no es lo que cuenta Daniel. Según la versión de Daniel Sancho, Edwin lo tenía chantajeado a partir de favores sexuales. Y no solo esto, sino que además tenía fotos de los dos y le amenazaba con publicarlas si no hacía lo que quería. Daniel tenía una relación de 5 años con su novia. Los que vierais el vídeo de José Bretón recordaréis que hablé de la ebristofilia. Bueno, la mencioné un poco por encima. En este caso se va a dar muy levemente. Este es uno de los casos más controvertidos de la televisión en los últimos años, donde una familia buscaba justicia y la televisión buscaba el dinero y la manipulación. Daniel Sancho es hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ella no era tan conocida, pero Rodolfo sí. Se trata de un actor bastante conocido en España. Hizo algunas series que funcionaron y varias apariciones en general. Pero esto no es todo, porque su abuelo era Sancho Gracia, muy conocido en España por su papel como Curro Jiménez. Lo cierto es que era un joven normal con una vida corriente, incluso una vida algo acomodada, sin más problemas de lo normal. Todo esto es importante para entender que Daniel venía de una familia con 3 características principales. Lo primero es que estaban acostumbrados al foco mediático, no tenían vergüenza para presentarse ante las cámaras. Lo segundo es que cuando tanto tu abuelo como tu padre han sido actores, creces en un ambiente con una presión muy distinta. Hay mucha libertad para llevar un estilo de vida caótico y buscar una profesión inusual, sin ningún tipo de presión por trabajar o conseguir dinero de forma urgente. Esto puede sonar muy bonito porque lleva la palabra libertad de por medio, pero en realidad desestructura bastante la capacidad de productividad de una persona y sus umbrales de sufrimiento. El hecho de que puedas, entre comillas, hacer lo que quieras, sin preocupaciones, no todos, pero en la mayoría de casos, hace que seas una persona bastante menos espabilada, cosa que nos lleva al tercer punto, que venía de una familia de bien. No eran millonarios, pero estaban bastante acomodados. Tenían estabilidad financiera y bastante dinero para manejar situaciones de una forma que normalmente la gente de a pie, los mortales, no podemos. Todo esto lo cuento tan solo para que entendáis con más facilidad lo que pasaría más adelante, o sea, el porqué de cómo se gestionarían algunas cosas en la etapa de Tailandia. Daniel Sancho tiene actualmente 32 años, 29 cuando ocurrió todo esto. No tenía un trabajo estable como tal ni era empresario, era chef. O eso se dice. Algunas fuentes dicen que simplemente tenía un curso de cocina y que el resto era marketing. No tenía una experiencia especialmente amplia en la hostelería, al menos que se sepa, y aparte de esto, tenía un canal de YouTube llamado Puro Disfrute. Justo de ahí es de donde vino bastante crítica a lo de que era chef. Digamos que cuando lo ves, tampoco es que tenga la destreza de un profesional del arte culinario. De hecho, las explicaciones que da son un tanto básicas y mediocres. Tenía bastante aparición en redes sociales, donde colgaba sobre todo viajes y una vida de lujo. Ya sabes, #relax y ese tipo de fotos que sube tu colega desempleado, que como puedes ver, venía de un entorno bastante estructurado en el que incluso podía tener algunas facilidades para conseguir cosas. Y resulta que por muy estructurado que fuera su entorno, eso no serviría de nada para frenarlo de las atrocidades que cometería el 2 de agosto de 2023 en una habitación perdida en algún lugar de Tailandia. Daniel conoció a Edwin en 2022 a través de Instagram. Se ve que Edwin empezó a comentar en algunas fotos de Daniel hasta que derivaron algún día en una conversación privada y decidieron conocerse. La primera vez que se conocieron fue en una discoteca de Madrid y, lógicamente, tras ese encuentro empezaron a tener sexo. Os recuerdo que todo esto mientras Daniel tenía una relación de 5 años con su novia. Empezaron a mantener mucho más contacto, se intercambiaban fotos, quedaban, tenían sexo. La cuestión es que según las pruebas y el mismo Daniel, Edwin Arrieta empezó a darle dinero. Le dio una tarjeta de crédito para él y de vez en cuando le iba dando grandes cantidades de efectivo. Y con grandes cantidades no me refiero a cientos de euros, me refiero a miles. ¿Qué me sugiere todo esto a mí? Que era la típica relación de Sugar Daddy y Sugar Baby que mantenían en secreto. En secreto, más que nada porque Daniel quería,
porque Edwin era orgullosamente homosexual y de hecho la hermana de Edwin ya sabía quién era Daniel. Llegó un punto en el que Edwin tenía intención de invertir dinero en un negocio que quería abrir Daniel en Madrid, y para seguir con sus planes de futuro también quería venir a vivir a España para abrir un par de clínicas estéticas y declarar legalmente que eran pareja de hecho. Y todo esto nos conduce a las vacaciones en Tailandia. Durante el verano de 2023, Edwin reservó una habitación de lujo en el hotel de Koh Phangan, una de las islas tailandesas. Su intención era pasar del 31 de julio hasta el 3 de agosto allí con Daniel. El motivo por el que iban era asistir a la fiesta de la luna llena juntos. Se trata de una fiesta que se celebra en varios lugares, pero la más famosa es la tailandesa. Se hace todos los años, pero además en Tailandia se hace la luna llena de cada mes. Es importante decir que, como mucha gente sabrá, el turismo en Tailandia funciona así. Fiestas, alcohol y más fiestas. Es un destino con clima tropical, el agua clara, pero también tiene un contraste brutal que atrae mucho a los jóvenes. En Bangkok te mueves por el lujo y los rascacielos. En el norte del país tienen montañas preciosas y un escape espiritual. Y en el sur, playas y un paraíso costero. Tienen una cultura muy rica y con una gastronomía muy valiosa, y los precios son bastante bajos para un turista que viene de Europa. Y para un turista que viene de Europa, también, está lleno de lugares perdidos en la nada. Es un escape, que en la mente de Daniel era perfecto. Pero aquí lo importante es que Daniel le dijo a Edwin que no quería esa reserva. Aunque fuera un hotel de lujazo, no quería esa reserva y quería otro hotel que casualmente estaba mucho más alejado en esa isla. Los 2 primeros días, Daniel estuvo solo en Koh Phangan, ya que Edwin llegaba el día 2 de agosto. Cuando Edwin llegó, Daniel lo recogió en el puerto. Se fueron a cenar y por último al hotel. Tenemos cámaras y mensajes que confirman todo este movimiento. Ese fue el último momento en que se vería a Edwin Arrieta con vida. ¿Qué ocurrió aquella noche? Daniel asesinó y descuartizó a su amante. Lo repartió en distintos puntos de la isla, se puso a chatear con una amiga suya y quedó con ella para ir a la fiesta de la luna llena. Lo primero que se te pasa en la cabeza es ¿por qué? Quiero decir, ¿qué hizo Edwin para que le hicieran esto? Descubramos un poquito quién es este hombre. Edwin Arrieta Arteaga tenía 44 años cuando fue asesinado. Nació en Córdoba. La Córdoba de Colombia, lógicamente, no la de España. Era cirujano plástico. No un cirujano cualquiera, uno de prestigio muy alto. Su clínica era una de las más reconocidas del país. Esto atraía a los clientes más adinerados de Colombia y de otras partes del mundo. Y esto también significa dinero. Resulta que Edwin venía de una familia bastante humilde, clase baja y el dinero justo. Pero, eso sí, buenos valores. Su padre reparaba electrodomésticos y su madre era profesora. ¿Qué significa todo esto? Que no venía de una familia acomodada ni del dinero. Se montó su carrera él solo desde bien joven y había llegado bastante alto. Edwin se acabó convirtiendo en el sustento principal de su familia. Ayudaba económicamente a sus seres queridos con lo que necesitaran, porque ellos no llegaban solos. Le fue muy bien. Abrió clínicas en Colombia y en Chile. Quería expandirse a España e ir a vivir allí, muy probablemente con Daniel. Tenía facilidad para compartir el dinero que conseguía con sus seres queridos porque tenía muy buen nivel de vida y había estado en una posición mucho más humilde. Por esto, no resulta raro que también le diera dinero a Daniel, y más si mantenían una relación tan íntima. Según su hermana, que era probablemente la persona que más cerca estaba de Edwin, al cirujano le encantaba viajar, y así es como conoció a quien él pensaba que sería su media naranja. Vio que el estilo de vida de Daniel Sancho, un joven atractivo y viajero, cuadraba con el suyo, y quiso acercarse a él, cosa que por desgracia terminaría con su vida el verano de 2023. Hay una diferencia que quiero remarcar. No tenían la misma visión de la relación que mantenían. Daniel guardó todo esto en secreto para que no lo supieran ni su familia ni su novia. Sí mencionó alguna vez que tenía un inversor por ahí que le ayudaba y que tenía pensado invertir en su negocio, pero nunca dijo ni una palabra de quién era este hombre, ni mucho menos de que se iba de viaje a Tailandia con él. De hecho, Daniel le dijo a su padre que cuando se iba a ir a Tailandia era por conocer un poquito más la cultura gastronómica, pasar un tiempo en el paraíso y poco más. En cambio, Edwin sí habló de Daniel como alguien a quien estaba conociendo. Su hermana tenía el contacto de Daniel el día que Edwin fue asesinado, porque contactó con él. Le envió un mensaje para saber si Edwin estaba bien. Ella sabía con quién iba a Tailandia y sabía qué iba a hacer ahí. Claro, aquí entra el siguiente tema, ahora que sabes esto. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? ¿Qué hizo cuando de repente le llegó un mensaje de la hermana de Edwin? Según Daniel, toda esta historia es muy diferente.
Daniel declaró que Edwin era un hombre con el que, en efecto, había mantenido relaciones sexuales, pero no con naturalidad, sino forzado ante la extorsión de Edwin. Decía que el colombiano, a cambio del dinero, le pedía favores sexuales y además amenazaba con mostrar pruebas fotográficas de ello y revelar la relación que tenían. Según lo que dijo Daniel, el día 2 de agosto de 2023, Edwin intentó abusar de él, así que se defendió de un empujón, como declaró a la policía tailandesa. Cuando Edwin cayó dándose un golpe en la cabeza, intentó pelearse con el joven, lo arañó, le mordió y Daniel no tuvo otra opción que empujar su cabeza contra la pica del baño y golpearlo hasta morir. Se quedó varias horas en shock por la habitación hasta que lo metió en la ducha para desangrar el cuerpo y allí mismo empezó a cortarlo en pedazos para meterlo en varias bolsas y repartirlo en varios puntos de la isla para que no lo encontraran. Algunos puntos en el mar y otros en un vertedero. El vertedero sería un lugar clave para la investigación. Como podéis ver, todo esto suena un poquito raro. Yo no sé vosotros, pero si yo me tuviera que defender de una situación así, Dios no quiera, desde luego que lo de meter el cadáver bajo la ducha en agua caliente para que se desangre, cortarlo en 17 partes, meterlo en varias bolsas y repartirlos en varios puntos de la isla en la que estoy, creo que no se me ocurriría. Claramente, esta no fue la primera versión que contó la policía. Lo que él dijo fue que estuvo esperando todo el día a que llegara su amigo, pero nunca llegó. Y que al día siguiente, el día 3, simplemente dejó el hotel y se fue con una amiga con la que estaba chateando, porque no se podía perder la Full Moon Party. Y lo que sí hizo bien fue enviarle un mensaje diciéndole lo preocupado que estaba. Bueno, bien entre comillas, porque se lo envió 24 horas más tarde, o más. Quiero decir, si es tu amigo, te preocupas un poquito más por él. Y ya fue entonces cuando la hermana de Edwin contactó con él, cuando además vio las noticias, el tema del cadáver por televisión, fue cuando ahí sí fue a denunciar a la policía la desaparición. El problema es que a partir de aquí ya empezaron a aparecer muchos errores, por todas partes. El día 3 de agosto, unas personas encontraron en el vertedero una bolsa con una cadera y varios trozos de intestino. Esto, en Tailandia, no es normal, y menos en un lugar como Koh Phangan. Los medios no tardaron en cubrir la noticia. Al día siguiente, el 4 de agosto, en el mismo vertedero encontraron las piernas y la ropa de Edwin. En ese momento identificaron el cadáver. Sabiendo de quién era el cuerpo, buscaron a Daniel y este negó rotundamente que él estuviera implicado, aunque su comportamiento y sus heridas hicieron sospechar bastante a la policía, porque tenía arañazos y alguna herida. La cuestión es que en una de las bolsas encontraron un ticket del día 1 de agosto, un ticket que contenía estropajos, productos de limpieza, muchas bolsas de basura y cuchillos. Acudieron al local y revisaron las cámaras de seguridad. Efectivamente, Daniel Sancho había preparado todo esto el día 1 de agosto mientras Edwin viajaba a Tailandia. Pero este no fue su único error. Fueron a la habitación del hotel para investigar y vieron que todo estaba muy limpio. Mucho. Tan limpio que no se lo creían. El olor a productos era muy reciente y muy fuerte, así que decidieron revisar las tuberías y encontraron restos de sangre del cuerpo. Esto es una buena investigación, ¿eh? Tras un interrogatorio el día 5 de agosto, Daniel confesó lo que hizo y alegó que fue en defensa propia, cosa que tampoco colaría ya que lo acusarían de haber asesinado a Edwin Arrieta de forma premeditada debido a las compras. Se acusaba al joven de asesinato premeditado, desmembramiento del cadáver y destrucción de documentación de la víctima. Esto alertó a todo el mundo y todos los medios por una razón muy concreta. En Tailandia, todo esto se paga con la pena de muerte. A partir de aquí, todo este caso empezó a dar vueltas internacionalmente y en España se pegó muchísimo. Daniel admitió lo que hizo, pero se justificó con la versión que dio de que estaba extorsionado y bajo amenaza. Y ya en ese punto se inició la batalla judicial entre la defensa y familia de Daniel y la defensa y familia de Edwin. Con el tema de la pena de muerte, en los medios españoles y en la prensa rosa empezó a haber mucho debate. Es importante remarcar que en Tailandia la pena de muerte a extranjeros llevaba muchísimos años sin darse y era muy improbable que le tocara a Daniel. El tema aquí pasó a ser que las prisiones tailandesas son mucho más duras que en España y Daniel se iba a ir a una prisión tailandesa porque estaba siendo juzgado allí. Las celdas son pequeñas y se llenan de gente. Los reclusos duermen sobre mantas en el suelo. No suele haber duchas. Pueden haber infecciones. Presos peligrosos. Hay un detalle concreto, y es que si Daniel hubiese vuelto a España directamente tras lo que hizo, habría sido encarcelado aquí y no le hubiesen extraditado justamente porque en Tailandia hay pena de muerte. ¿Por qué Daniel no volvió a España directo tras lo que hizo? ¿Por qué se quedó allí? ¿Por qué se quedó allí y se fue de fiesta? Porque cometió
un error de niño de papá. Básicamente, infravaloró a las autoridades tailandesas. Se pensó que su plan era perfecto, que se podría pasear por ahí sin ningún tipo de consecuencia, que seguramente ni siquiera encontrarían el cadáver, le engañó la imagen de país tropical de bajo nivel económico y se pensó que no le pasaría nada. Puede parecer que en Tailandia la policía es fácil de corromper y que puedes esconder un cadáver donde quieras, pero desde luego que en este caso no fue así. Los medios españoles y la prensa rosa empezaron, de alguna forma, a blanquear su imagen poniendo en duda a la justicia tailandesa. Empezaron a contar detalles de la vida de Daniel como si se tratara de un pobre jovencito que lo está pasando mal. Sin ir más lejos, observa estos artículos. El difícil cumpleaños de Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia. Pese a las dificultades propias del sistema penitenciario tailandés, aseguran que Daniel Sancho ha logrado adaptarse a la dinámica del centro. Pero vamos a ver. ¿Estamos hablando de una víctima o de un asesino? Rodolfo Sánchez recibe una importante noticia mientras su hijo cumple 31 años en prisión y aislado. Un cumpleaños solitario, lejos de todo. ¿En qué momento se nos ha olvidado que Daniel Sancho es un asesino y descuartizador confeso que tenía planeado ese viaje para acabar con la vida de Edwin? Pero es que esto no acaba aquí. Porque aparte de todos estos artículos que nos daban a entender que Daniel Sancho era un pobre jovencito, atractivo y muy guapo, que había terminado una mala situación por cosas de la vida, su padre, Rodolfo Sancho, hizo una serie para HBO Max en la que salía como, bajo mi punto de vista, intencionadamente sexy. El documental iba sobre cómo él afrontaba el caso y cómo él lo llevaba en su vida, cómo estaba anímicamente y tal, pero ¿qué necesidad hay de hacer un documental de cómo te lo estás tomando tú? Ojo, yo no digo que su padre no pudiera estar sufriendo por el tema de su hijo, que lo estuviera pasando mal, que tuviera dudas sobre lo que estaba pasando, sobre la inocencia de su hijo, etc. Todo esto es muy normal, pero no sé, a mí el documental me pareció bastante narcisista. Creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. ¿Vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida. Como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí. Gracias, Rodolfo, y ánimo. A día de hoy, Daniel sigue entrenando, practica Muay Thai y se ha cortado el pelo. Está bien, para estar en una cárcel tailandesa, varias fuentes cuentan que a él se le trata bastante mejor de lo normal. Durante todo este tiempo han presentado un recurso para que sea encarcelado en España y no allí, pidiendo también una reducción de la condena. Justo hace un par de días vi algunos artículos que decían que es muy probable que acabe consiguiendo, por lo menos, volver a España y cumplir condena aquí. No sé qué tan posible es que esto ocurra, ni soy abogado ni experto en el tema, pero pase lo que pase, debemos recordar lo que ha hecho este hombre. Edwin es la víctima aquí, un hombre que muy probablemente de verdad estaba enamorado de Daniel y quería estar con él en España, un hombre que ante todo ayudaba económicamente a la gente que quería. Hay un factor bastante importante aquí, y es que varios medios pusieron en duda al sistema judicial tailandés y a la policía que investigaba el caso como tal. Amnistía Internacional, por ejemplo, utilizó el caso para pedir la abolición de la pena de muerte en Tailandia. Hubo gente que siguió insistiendo en su inocencia, como su intérprete o la chica con la que estuvo tras haber asesinado a Edwin. El abogado García Montes empezó a atribuirse méritos por la reducción de la condena en lugar de mantener un perfil bajo. La criminóloga, por ejemplo, lanzó teorías sobre la posibilidad de un doble de Sancho en la isla. No tenían ningún respeto por el sistema tailandés, cosa que los ponía en una posición de arrogancia, y esto no ayudaba en nada a la resolución de la condena. El mismo Frank Cuesta salió a decir que no estaban teniendo respeto por el sistema judicial tailandés. Todo esto de que se haga espectáculo de las tragedias que aparecen en los medios españoles, creo que lo tenemos demasiado normalizado. No sé si los que me veis desde España recordaréis casos como el de Gabriel Cruz, el pescadito, o el caso de Julen. Gabriel Cruz, el pescadito, fue el niño que fue asesinado por su madrastra, la cual también apareció en los medios para dar el teatro, y luego lo encontraron en su coche. Se hizo un espectáculo horrible. Y luego Julen fue el niño del pozo, el que cayó en el pozo ilegal que había en su finca. También los medios cubriéndolo todo, todos los días de la semana, haciendo espectáculo, haciendo debates. Hoy quiero destacar un comentario que me dejó en el vídeo anterior esta persona. Es como fuck. O sea, él se llama Es como fuck. Como él comenta, el algoritmo no me ayuda porque todo el esfuerzo que empleo para hacer estos vídeos no se ve representado porque si buscas mi nombre por YouTube ni siquiera aparece mi canal. O sea que si me comentas o compartes este vídeo, que sepas que me estás haciendo de verdad un favorazo. Y yo lo agradezco un montón. En un futuro no muy lejano es muy probable que hable de la hibristofilia. Este concepto que he mencionado antes y que también mencioné en el vídeo de José Bretón, que hace referencia a este fenómeno de que muchas personas se sientan atraídas por los asesinos. En este caso no ha sido exactamente así. Sí que alguna persona habrá que se sienta atraída por Daniel, pero sobre todo lo hemos visto en los medios, en el cómo han tratado este caso diferente
prefiere a otros asesinos por el simple hecho de ser hijo de actores, guapo, atractivo, joven. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, te animo a que le eches un like sin miedo y espero que te haya gustado tanto como para que te suscribas y verte en uno próximo.